El acta de la sesión número 1 se encuentra a disposición de las diputadas y diputados. Ahora corresponde que el señor secretario nos lea la cuenta, ¿verdad, señor secretario? Sí. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio enviado por el jefe del Departamento de Información de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, por el que, en respuesta a un oficio enviado por esta comisión, informa que, considerando los datos de precipitaciones y caudales registrados durante el mes de febrero de 2026, no se produce la situación de escasez hídrica para la cuenca del río Concagua. También se ha recibido un oficio enviado por el director general de Obras Hidráulicas en respuesta a un oficio enviado por esta comisión, por el que informa que de 26 servicios sanitarios rurales de las regiones de Ñuble y Biobío afectados por los incendios, hoy se encuentran 21 operativos y detalla el estado de cada uno de ellos. Un mail enviado desde la Dirección General de Aguas, por el cual se excusa la asistencia de su director a esta sesión. Y por último, se ha recibido una comunicación del jefe de Comité de la Democracia Cristiana, por el que informa que la diputada Castillo va a reemplazar en la presente sesión al diputado señor Barría. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. La verdad es que leyendo la tabla nos dábamos cuenta de que hoy día vamos a tratar temas de la comisión misma. Algunos de los diputados que estamos acá somos nuevos no solo en el Congreso, sino que también en esta misma comisión, por lo cual sería interesante, le voy a contar algunas propuestas que trajimos, pero además nos gustaría escuchar algunas propuestas del resto de los parlamentarios que van a pertenecer a esta misma comisión. Nosotros proponemos que en las primeras semanas se destinen a informaciones, primero de fuentes sobre las nuevas políticas públicas, es decir, invitar a las autoridades políticas. Segundo, pedir información a organismos estatales técnicos. Tercero, escuchar experiencias comprobadas de miembros del tercer sector que han implementado soluciones para el agua de consumo humano. Y cuarto, escuchar a miembros de la academia que nos ilustren sobre estas instituciones. Ahora, nosotros traemos propuestas para qué personas invitar y cuándo. Me gustaría saber o dar la palabra para, si en esta misma línea, por supuesto, diputado. Presidente, lo interesante, el señor secretario nos puede aclarar, ¿de qué ministerio depende hídrico? ¿De cuál es el ministerio que está? Obras Públicas. Obras Públicas. Obras Públicas. Perfecto. El ministro viene la otra semana a la comisión que felizmente me tocó presidir a mí, que es Obras Públicas. Yo propongo que partamos por la cabeza y invitemos al ministro y nos diga cuáles son las políticas de agua que tiene el ministerio. Sí. Porque de ahí se deriva todo, presidente. Diputado, lo que pasa es que yo hoy día en la mañana tuve reunión en el Ministerio de Obras Públicas justamente con el ministro de Obras Públicas. Y efectivamente nos dijo que el día martes va a estar acá, pero sí, nos pidió si podía ser invitado a la siguiente sesión de esta comisión, no la del día lunes, porque están preparando la del día martes justamente para su comisión. Gracias, presidente. Sí. Dentro de esto mismo, proponemos invitar primero al ministro de Obras Públicas, que se va a gestionar, si es que al resto de los diputados de esta comisión también les parece, para la siguiente semana. Porque la siguiente es digital. Sí, justo después de la distrital. Pero traemos un par de propuestas que igual me gustaría que fueran tratadas acá y en común acuerdo ver cuándo se invita y a quiénes se invita. Partir por el ministro de Obras Públicas, seguir por el ministro de Medio Ambiente, seguir por el director de la DGA, que las razones por las cuales no viene hoy día el director de la DGA es porque es suplente y justamente hoy en día no hay director de la DGA y esperemos que asuma pronto para invitarlo justamente a esta comisión. Posteriormente queremos invitar al director de Superintendencia de Servicios Sanitarios Rurales. Esto lo podemos ir viendo en conjunto para ver el orden de los invitados, no habría ningún problema. Dentro de la sociedad civil tenemos planeado, y conversamos ya con ellos, invitar al señor Gonzalo Vial, director ejecutivo de la Fundación Huella Local, con amplio reconocimiento nacional e internacional por los desarrollos de proyectos de APR, y a María José Torres. Ambos cuentan con experiencia concreta en soluciones de recursos hídricos para consumo humano. Dentro del mundo de la academia, nos gustaría al Centro de Justicia Constitucional invitar a doctores en Derecho para ilustrar a la comisión en materias jurídicas, y en asesores técnicos vamos a encontrar siempre en esta comisión a don Eduardo Lagos,
que para quienes son nuevos, como en el caso mío, él es académico e investigador de la Biblioteca del Congreso, quien lleva más de 10 años asesorando a esta comisión y se propone otorgarle de vez en cuando voz justamente cuando necesitemos respuestas sobre algunos temas concretos y más técnicos. En esta etapa se puede dar la palabra, ¿verdad, secretario? Damos la palabra justamente para ver qué les parece esta propuesta y qué les parece el orden que podríamos ir dando a los invitados, entendiendo lo que dice el diputado, que hay que partir por la cabeza y probablemente el primer invitado va a ser el ministro de Obras Públicas. Presidente, ya que ¿Sí? Presidente, también que se le diera a usted un poco de facultades para que el señor secretario vayan viendo, porque puede producirse que no hayan invitado y quedamos en la estacada, pues, o sea, el secretario con el presidente también nos falta una persona, nos falló ¿por qué pasa si el ministro se no puede venir? Quedamos sin cabeza, entonces que usted tenga facultad, si eso lo sabe, con el señor secretario para poder invitar a otra persona y que la comisión funcione. Se acortó, es una propuesta, lógicamente. Se acordó esa facultad el mismo día lunes, que fue en la comisión siguiente. Está en total... Voy atrasado, pero dentro de la misma línea, de verdad, si tienen algún invitado en particular que quieran que venga a la comisión, sería bueno plantearlo ahora. De repente, todos los territorios tienen diferentes necesidades. Y acá estamos en conjunto para solucionar las necesidades de todas las personas que están en esta comisión. Entonces, si tienen otro invitado, lo proponen y vamos viendo el orden de las invitaciones. Diputado. Gracias. Muchas gracias, presidente. No, solamente una consulta. Quizá igual ver los proyectos de ley que justamente están en la tabla que mandaron y quizá eso lo podemos ver y alguno de esos que sea interesante para nuestro territorio, para el país, colocarlo justamente en tabla. Sí, entiendo porque preguntamos que quedaron algunos proyectos de ley. No sé si a todos les va a interesar seguir viendo todos los que quedaban. Probablemente también podríamos llegar a acuerdo como comisión de desechar algunos que ya no son de interés para esta misma comisión, porque probablemente las personas que los pudieron haber presentado ya no pertenecen a esta comisión. Pero hacer una revisión hacia atrás yo creo que es lo más lógico. ¿Podríamos tener eso, señor secretario, para la siguiente? ¿En la semana? Para la próxima sesión le hacemos una propuesta de archivo de los que ya, a juicio de la Secretaría, perdieron una oportunidad. Gracias, señor secretario. ¿Se puede dar la...? No, perdón. Ya. Por supuesto, colega Urcuyú. Presidente, también sería bueno considerar a la directiva de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, que también a ellos les gustaría poder venir a exponer la realidad que tienen ellos y cómo están trabajando el recurso. Creo que sería de bastante utilidad. Gracias, colega. Perfecto. ¿Alguien más con las ideas? No. Lo que pasa es que tenemos la propuesta en orden de a quienes invitar para las próximas comisiones. Yo acabo de hacer una propuesta y está abierto claramente para que todos los miembros de esta comisión hagamos las propuestas de lo que creemos necesario o las personas que creemos necesarias invitar para el inicio del funcionamiento de este periodo legislativo. ¿No? Ya. Pasando a otro tema, señor secretario, nos gustaría pedir algunos oficios a la DGA y a la SSR. Se propone solicitar información sobre cantidad de APR en funcionamiento. Yo no sé si esto se puede pedir por distrito, por región, dependiendo del diputado que necesite conocer esta información. Proyectos de APR en curso, también por región. Cantidad de personas por provincia sin acceso de agua, también por región, dependiendo del parlamentario que le interese conocer esta información. Tiempo promedio desde que una comunidad inicia las gestiones de APR hasta que se comienza a consumir el agua, porque, la mayoría sabemos que los tiempos son muy lentos. Hay algunos servicios del Estado que funcionan de forma muy lenta. Yo en la mañana le proponía al ministro de Obras Públicas en la reunión, o más que una propuesta, le hacíamos ver que hay muchos lugares rurales que están intentando inscribir derechos de aprovechamiento de agua por más de 20 años. Y de esos mismos derechos de aprovechamiento de agua nacen las APR rurales y siempre hay trabas administrativas. Entonces, conocer la información por distrito o por región para nosotros sería muy importante, señor secretario.
Perdón, ¿hay acuerdo para los oficios? ¿Sí? Gracias, colega. Diputada. Estaba nombrando que si quisiéramos traer algún representante o que pudiera también colaborarnos con información. Y me gustaría ver la posibilidad, obviamente, si así lo conceden, invitar a un representante del Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas, CEASA, de la región de Coquimbo. Gracias. Diputada, perdón. Muy buenas tardes a todos. A mí también me gustaría invitar a don José Rivera de la directiva AGRESAP, Asociación Gremial de Servicios Sanitarios de la región de O'Higgins, para que también se... Por supuesto, yo no sé cómo es el funcionamiento interno, pero probablemente sería prudente hacer las invitaciones de todas estas agrupaciones o directivas en una misma sesión o por separado. No sé, los más antiguos por separado, porque no daría el tiempo en 2 horas para escucharlos a todos. Sí, ya, perfecto. Perdón. Sí, señor No. presidente. Sí, no, está bien, estamos todos. No, sí, por una vez que tengamos la información por región y podríamos ir agrupando por regiones o por zonas e ir viendo los temas por zona. O sea, zona norte, si alcanzamos 2 en una misma sesión, para tener toda la información de los oficios que nos van a llegar para poder también apoyar la gestión de las asociaciones gremiales, sería importante. Hacer una acotación acá. Yo soy de una zona bastante no extrema, pero sí extrema en logística porque tengo que movilizarme bastante en auto para llegar acá. Creo que soy uno de los que va a viajar más. Pero aún así existe la voluntad completa de que si existe algún tipo de problemática en sus distritos o en su región que ameriten que nos desplacemos a esos lugares donde generalmente quien va a manejar la dinámica de esas reuniones justamente va a ser la diputada o diputado que sea de esa zona, la verdad es que lo haríamos con gusto. Entonces, si identifican alguna problemática que realmente amerite que esta comisión se desplace hacia esos lugares, lo vamos a hacer con gusto, ¿ya? Gracias, presidente. Diputada Castillo. Diputada Castillo. Es que en un momento ya había pasado a oficio, pero entiendo que nos estamos acomodando un poco para poder tener un orden luego en la tabla de la futura sesión. Sí. Una solicitud, no sé si ya tomó acuerdo de eso, que los varios y todas aquellas cosas que traigamos desde nuestros territorios o podamos plantearlo al inicio de la tabla. Creo que es importante por una cuestión de orden y también porque funciona bastante bien a fin de que otros diputados de otras comisiones o de otros que no pertenezcan a esta comisión puedan también traer sus diversas consideraciones a esta sesión y así también luego quedan libres para poder ir a sus comisiones permanentes. Creo que es un buen mecanismo y una metodología para que se pueda tomar el acuerdo. Sí, y con ello para que luego podamos hacer todas nuestras solicitudes de varios, diversas y de oficios en ese espacio y así vamos llevando la tabla de mejor forma. Sí, por supuesto. Y después quiero pedirle un oficio, ¿ya? Así que puede que el secretario... Ya, gracias. 2 segundos. Lo que pasa es que el reglamento dispone en su artículo 300 que en los últimos 10 minutos de cada sesión se traten estos asuntos varios. ¿Por qué esa norma? Porque suele ocurrir de que la cuenta que recibe cada comisión, más los asuntos varios que se solían tratar al inicio de cada sesión, hacía que se comenzara a legislar en cada comisión 1 hora, 40 minutos después de iniciada. Para evitar ese problema, en el reglamento se dispuso que se traslade para los 10 últimos minutos de cada sesión. Sin embargo, la comisión, por la unanimidad de sus miembros, puede dejar sin efecto esa norma y tratar los asuntos varios al inicio, pero cualquier diputado en cualquier sesión puede impugnar ese acuerdo en el futuro y dejar sin efecto el acuerdo y volvemos a la aplicación del reglamento, lo que ustedes resuelvan. La verdad, gracias secretario. Diputada Castillo, la verdad es que lo que sea más práctico y funcione mejor. Yo no sé qué piensa el resto de la comisión, pero lo que sea más práctico y funcione mejor. No, me parece de toda lógica porque hay otros diputados que también este tema les interesa y podrían venir y para que tampoco afectarlos en sus propias comisiones. Yo creo que no hay ningún problema. Claro, ya perfecto. Entonces, quizás, diputado. presidente, considerar un determinado tiempo, no sé, 10 minutos, 15 minutos, y no acotarlo a eso, cosa que podamos avanzar después con el trabajo de la comisión.
Y en la medida que entendamos todos que mientras no hayan llegado proyectos, como decía recién el secretario, claramente si tenemos una tabla donde solo vamos a ver materias varias de la misma comisión, lo más lógico sería partir por viendo estos temas. Así que si es que están todos de acuerdo, ¿Por máximo 10 minutos? por un máximo de... Bueno, ¿Ya? ¿Sí? Y eso toda la semana... Mañana que un diputado lo impugne y lo dejamos sin efecto. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, acordado. Y, diputada Castillo, usted quería un oficio, ¿verdad? Sí, presidente, muchas gracias. Mire, el fin de semana, el día viernes, en la comuna de Combarbalá se realizó el primer foro por el agua del Consejo Regional Campesino, donde asistieron este es un órgano único a nivel nacional que tiene una política rural campesina a propósito de la sequía en la región de Coquimbo, que es muy compleja, que sabemos tenemos una condición climática bien aguda. Bajo esa lógica se realiza este primer foro y hay cosas que quedan muy pendientes de la legislación pasada. También hemos solicitado de manera persistente al Ministerio de Obras Públicas del gobierno anterior y ahora vamos a tener que oficiar nuevamente al gobierno actual a propósito de una problemática que tiene el embalse Valle Hermoso. Ya de manera recurrente los regantes campesinos del sector de Combarbalá no tienen conocimiento respecto de muchas cosas, pero principalmente en esta oportunidad se nos solicitó conocer al Ministerio de Obras Públicas si se ingresó el proyecto para la línea de conducción de las aguas del Valle Hermoso, que es este tranque, ¿no? Conocer si existen limitaciones para proponer a tiempo algunas cosas que puedan desde el Consejo Regional aportar. También oficiar al Ministerio de Desarrollo Social si hay reparos con la figura de modelo de operación que tiene este proyecto, y en otro ámbito ver cuáles son las consideraciones que tienen de entregar las 40 cuotas que han sido prometidas desde el gobierno de Michelle Bachelet I, y si no Lagos, que no se le ha entregado a este grupo de regantes campesinos las 40 cuotas del Valle Hermoso destinadas desde el Ministerio de Obras Públicas a la comunidad. Esos son temas que han pasado de gobierno en gobierno y yo creo que es bueno que podamos oficiar y conocer el estado de situación, ya que en los últimos 4 años no tuvimos ninguna respuesta. Sí, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, diputada. Ahora viene espacio de asuntos varios. ¿Alguien que...? Al Ministerio. Alguien que se anote en puntos varios, aunque como que todo lo anterior fue puntos varios, pero... Por favor. ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es? No, ya los pedí. Pero, deme un segundo, por favor. Un oficio. Tiene toda la razón nuestro querido Sebastián. Que se informe sobre los programas vigentes para financiar sistemas de agua potable rural para consumo humano, nombres, montos de financiamiento e indicar quién puede postular y cuándo puede postular. Ese oficio me faltaba, señor secretario, si es que lo agregamos al acuerdo que ya habíamos tomado. Eso es lo que decíamos delante. Va a depender de los miembros de esta comisión. Por ejemplo, a mí me interesan los de la región del Maule. Sí, pero es que no sé si hay miembros de todas las regiones en esta comisión. ¿Para todo el país? Para todo el país. ¿De acuerdo en agregar esto a...? ¿Sí? Presidente, ¿y puede agregar una cosa al oficio? Es una sugerencia. Con la adhesión de la comisión. Con la adhesión... Perdón. Que se le agregue a los oficios que son de la comisión con la adhesión de la comisión, porque si no va a salir un solo diputado y hace mucha fuerza cuando son todos los de la comisión los que están pidiendo el oficio. ¿El secretario va a decir que eso se tomó un acuerdo en la primera resolución o no? El mío. Está bien. Ahí sí. Va a ser la comisión la que oficiará, diputado. Y a la comisión se le responderá. Perfecto. ¿Algún punto vario, diputada Priscila? Gracias, presidente. Bueno, yo estoy reemplazando hoy día a Tito Barría, pero este tema para mí es fundamental y por eso es que vengo en reemplazo de él por las necesidades que tenemos en nuestra región del Maule. Y entiendo que dentro de los invitados, bueno, va a estar el ministro de Obras Públicas
y para nosotros es súper relevante de alguna manera que como comisión nos pongamos de acuerdo en cómo hacemos para mejorar los procesos internamente de los servicios, porque yo creo que no solamente en la realidad de la región del Maule, sino que de todas las regiones, que cuando desarrollamos proyectos de APR, es el tiempo de espera es eterno. Entonces, es muy importante que se generen las instancias de cómo mejoramos esos procesos, porque de repente llega un gobierno, se instala ese gobierno, y ese gobierno trabaja con los instrumentos que existen, pero no hay mejoras en cómo se agiliza el desarrollo de estos proyectos que son tan necesarios en las comunidades. Entonces, creo que va a ser un tema que lo vamos a hablar con el ministro, pero independiente de hablar de los proyectos de cada región, creo que es relevante que mejoremos los procesos y la eficiencia del Estado en ese sentido. Eso con el tema de los sistemas de APR. Por otro lado, también saber de cómo, y voy a participar en la reunión, aunque sea con derecho a voz, ¿cierto?, en la próxima, de la priorización que existe a nivel nacional con respecto a los embalses. Nosotros en la región del Maule necesitamos con urgencia un embalse en el río Lontué, porque el 85% del agua se va al mar y tenemos épocas de sequía, así como lo escucho también de otras regiones. El tema de los embalses es súper relevante para el desarrollo agrícola y el desarrollo económico de nuestras regiones. Y otro tema que afecta mucho, que hoy día está afectando a la pequeña agricultura, sobre todo la pequeña y la mediana, es que la gran empresa tiene sus abogados para poder hacer todo el proceso de regularización de las aguas y la inscripción en la DGA, el catastro que hoy día existe, y este proceso que se fijó y que se ha postergado en reiteradas oportunidades. Creo que ahí hay que hacer un análisis de cómo hoy día está funcionando ese proceso y de los resultados que estamos teniendo, porque hay muchísimos pequeños agricultores que aún no tienen la información, que no saben. Nosotros en la Municipalidad de Molina tuvimos que contratar un abogado que a través de ese abogado pudiéramos asesorar a los pequeños propietarios. Pero hay mucha gente todavía que por desconocimiento, porque no conoce la ley, porque no tiene una asesoría directa, no puede hacer el proceso de regularización y de inscripción de las aguas. Entonces creo que también sería importante que ese tema lo pudiéramos ver con la instancia respectiva y que pudiéramos mejorarlo, ¿cierto?, para dar acceso a todos los agricultores, sobre todo a los pequeños y medianos. Eso, presidente. Diputada, bueno, dos cosas. Por eso justamente nuestra propuesta era invitar al Ejecutivo, a los políticos, invitar a la sociedad civil, invitar a la academia, invitar a los asesores técnicos para entender cómo los podemos ayudar. Lo otro quería preguntarle sobre ese embalse. ¿Quiere pedir un oficio para saber el estado en el que va? Sí, si es posible, por favor, para poder saber cuál es el estado del embalse del Gran Lontué en la región del Maule, específicamente en el río Lontué. Gracias, diputada. ¿Alguien más con puntos varios? Diputada. Tienes que pagar acá. Hay que pagar esto. Ahora sí. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, a todas. Desde la región de Coquimbo, a la cual represento, tenemos una genuina preocupación, particularmente desde la comuna de Montepatria, que es la primera comuna de todo Chile que tiene migración forzada producto de la escasez hídrica. Por lo mismo, su alcalde, Cristian Herrera, ha esbozado a las distintas autoridades regionales la necesidad de ir en un tratamiento que ya no solo sea desde la emergencia hídrica, sino que un tratamiento que hable de el cambio estructural que ha tenido la comuna de Montepatria. Se han ido alrededor de 5.000 personas en los últimos años porque no tienen la posibilidad de acceder al recurso hídrico. Y en ese sentido, a mí me gustaría oficiar a las autoridades de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas, DGA, para que podamos traer acá a la Comisión de Recursos Hídricos y ver cuáles son los proyectos, las propuestas, en qué es lo que se está pensando en definitiva, para ver cómo también nosotros desde este espacio podemos colaborar para que la gente no se siga yendo de la comuna
y para que obviamente puedan seguir haciendo su vida, pero también sus actividades productivas. Ahí hay muchos pequeños agricultores, pequeñas agricultoras, pequeña ganadería, que es la actividad propia, digamos, ancestral que se realiza en esa zona, y nos parece que es súper importante que lo pongamos como prioridad en esta comisión. Gracias. Gracias, diputada. De hecho, en esa misma línea es lo que habíamos planteado en un inicio, trabajar todo en conjunto, y si es que en algún minuto una región o un distrito de uno de los diputados de esta comisión amerita que nos desplacemos todos, yo creo que estamos acá para eso, para solucionarle a la gente los problemas hídricos, y eso se dan dentro de la agricultura, eso se dan en el mundo urbano, de muchos sectores del mundo urbano que no tienen agua y están en el urbano, deberían estar urbanizados, y eso se da en el mundo rural, donde las APR rurales no tienen agua potable realmente, porque cuesta mucho la burocracia, de repente, que hablaba usted antes, diputada, de poder inscribir las captaciones de esos recursos. Así que estamos todos en la misma línea, trabajar por la gente, porque tengan más agua y lo que necesite, diputada. Sí, tomamos... ¿Sí? Perdón que en eso soy más lento, pero ya estamos... Gracias, presidente. Diputada. Buena. Me gustaría si se pudiera oficiar a la DGA para que precise una información que tenemos sobre que está garantizada el agua potable para consumo humano hasta marzo del 2026 mediante el aprovechamiento de reservas de embalse. Dicho plazo se cumple este mes, entonces la comisión debe exigir con carácter de urgencia un informe técnico a la DGA para saber las medidas planificadas en el embalse Convento Viejo, para que Timbarongo Santa Cruz, para poder ver qué está sucediendo ahí, para ver si esta información es real o es precisa los datos. Muchas gracias. Perfecto. ¿No hay más puntos varios? Perdón, diputado. Por acá, diputado Zamorano. Diputado Zamorano. Como el jugador de fútbol. Bueno, el 2023 tuvimos grandes inundaciones, ¿cierto?, en la región de O'Higgins, en grandes partes del país, que afectaron al río Cachapoal, afectaron muchas comunas, porque esto afecta las cuencas de los ríos, no son comunales, son cuencas que abarcan muchas comunas. Rengo, etcétera, eso siguió hacia abajo, tocando el distrito de mi compañera, aquí en Las Cabras, etcétera. Me gustaría, si se puede oficializar a la DOH, que depende del MOT, ver el estado de las defensas fluviales, la inversión y los proyectos que tienen, porque así como tenemos que preocuparnos de la importancia de la sequía, también tenemos que preocuparnos de la importancia de cuando pasan estos eventos. Estos días veía la información del tiempo donde decían que iba a cambiar la isotermia, igual me preocupé. Doñihue yo vivo en Doñihue, una comuna ampliamente inundada, el río salió, arrasó casas, caminos, puentes, y así otros lugares de Rengo, Coltauco, entonces fue algo tremendo. Sería bueno ver cómo van las defensas, esto al igual que la salud, yo soy del área de la salud, siempre es bueno prevenir. Así que si se puede oficializar a la DOH, por favor, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿No más puntos varios? Por haber cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.